hablar sobre la serie armónica. Llamaremos serie armónica a esta suma, definida como Hn igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 sobre k. Tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que quiero calcular h sub 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, este h sub 4 sería calculado como 1 sobre 1, o sea 1, más 1 sobre 2, más 1 sobre 3, más 1 sobre 4. En total, en este caso, 2.083. Podemos calcular fácilmente esta función h sub n como la suma de 1 sobre este vector. Este vector de 1 a n va a tener 1, 2, 3, etc. hasta el valor de n que el usuario coloque aquí. Al calcular 1 sobre ese vector, se va a crear un nuevo vector cuyas entradas sean los recíprocos respectivos de las entradas del vector 1 a n. Y al final, con esta función suma, logro calcular la serie. Vamos a ejecutarla, control enter, y vamos a hacer el ejemplo hn evaluada en 4. Control enter, y vemos cómo obtenemos igual 2.083. Bien, estos números también se les llaman los números de la sucesión armónica. Así que la sucesión armónica es una sucesión que converge a 0, pero aún así esta serie, la serie armónica, la suma, no converge, diverge cuando n tiende a infinito. Es lo que vamos a mirar aquí. Recordar de sus cursos de cálculo que el límite cuando n tiende a infinito de esta serie se vuelve esta suma y eso es infinito. Una de las maneras de comprenderlo y demostrarlo es ver que esta sucesión o esta serie, se puede ver como las sumas superiores de esta integral. Aquí lo vemos, desde 1 en adelante, si hacemos una partición de tamaño 1, cada uno de los elementos de la serie son las áreas superiores. Esta área, aquí tengo una área amarilla que claramente es de 1, luego esta área que tiene base 1 y altura 2, así que esta tiene área 1 medio, área 1 tercio, etc. Si recorremos este dibujo amarillo 1 hacia la derecha, vamos a tener las sumas superiores porque lo amarillo serían las sumas inferiores. Así que recuerden su curso de cálculo integral, estas sumas superiores a partir de 1 las vamos a ver como 1 entre 1 es la área de este primer cuadrado, el siguiente valor de la serie 1 medio es la área de este siguiente, en este caso rectángulo, 1 tercio va a ser la área del siguiente rectángulo, etc. Así que estas sumas superiores van a ser mayores o iguales a la integral de 1 a infinito de 1 sobre x. Y esto recordemos que es una integral que diverge a infinito. Por tanto, la suma también será igual a infinito. Vamos a platicar de dos propiedades muy importantes de esta serie armónica. La primera nos dice que la suma de estos elementos, que por el momento les vamos a llamar números armónicos, se puede ver como n más 1 por h sub n menos n. Tenemos aquí la demostración. El primer paso es sustituir quién es h sub k. Vamos a poner aquí h sub k como la suma, pues desde i igual a 1 a k de los recíprocos. Sustituyo y aquí vamos a hacer un cambio en el orden de las sumas. Esta suma que iba desde i igual a 1 a k va a aparecer al principio como la suma desde i igual a 1 hasta n. Y la suma que iba desde k igual a 1 hasta n, ahora va a aparecer como la suma interior, como la suma desde k igual a i hasta n. Como el sumando 1 entre i no depende del índice k, sale de esa suma interior y nos va a quedar la suma desde i igual a 1 a n de 1 entre i por la suma desde k igual a i a n de unos. Para entender cómo se cambiaron los límites de estas sumas, vamos a ver el siguiente gráfico. Tenemos que la suma inicial tenía acá desde 1 hasta n y la i de 1 a k. Si vemos este eje horizontal como el eje de los valores k y este eje vertical como el eje de los valores i,
realmente estamos sumando sobre todos los puntos de la latiz que se forma en este triángulo que está iluminado de verde. Tenemos que los valores de k van de izquierda a derecha entre estas constantes 1 y n, así que serían todos los elementos de esta especie de tubo. Pero tenemos la otra restricción, la i, que va de abajo hacia arriba, comienzan en la constante 1, así que tenemos aquí este tope inferior, y topan con k que es variable, así que debemos de tener la igualdad, y igual a k es esta recta, y aquí van a topar los índices de la i. La i tendrá que ser menor o igual a k. Estos son los índices originales, y estos son los puntos sobre los que se está sumando. Si queremos invertir el orden, ahora queremos la i entre constantes, pues la i va a estar entre 1 y n. Pero la k ahora va a empezar en esta recta variable llamada i y va a topar con esta constante n. Así que es la manera como se pueden invertir los órdenes de los índices. Y ya teniendo los índices de esta manera, esta suma desde k igual a i hasta n simplemente es n menos i más 1 sumandos iguales a 1. Así que es simplemente 1 más 1 más 1 más 1 más 1 el número de sumandos que haya, que en este caso es n menos i más 1. Lo siguiente es abrir esta suma, son tres sumas distintas. La primera es n por esta suma, la siguiente es menos i entre i, se vuelve 1, y finalmente más 1 por 1 entre i, que es esta última suma. Esta última suma es la definición de el número armónico h sub n. La suma de en medio es 1 más 1 más 1 n veces, así que es este valor n. Y la primera suma es n veces el número armónico hn, el cual factorizo y me queda n más 1 por hn menos n. Y era lo que queríamos demostrar. Así que ya tenemos esta primera propiedad de los números armónicos. Para terminar, vamos a ver una segunda propiedad. Tenemos que esta suma de las combinaciones de k en m multiplicado por h sub k se va a escribir como estas combinaciones por h sub n más 1 menos 1 entre m más 1. Vamos a ver la hoja completa y tenemos este desarrollo. Como ven, son demasiadas cuentas, así que por el momento nos vamos a limitar en intentar aplicar el resultado. Pero este documento guía se los voy a enviar para que lo analicen poco a poco y después platiquemos en otro video sobre los pasos detallados para demostrar el resultado. Así que vamos a aplicar la fórmula haciendo el siguiente ejercicio. Calcular esta suma desde k igual a 1 a 5, así que n va a tomar el valor de 5 de las combinaciones de k en 3, así que m va a tomar el valor de 3 de h sub k. Inciso A usando la fórmula e inciso B sin usar la fórmula. Vamos a ayudarnos de R para esta tarea. Así que aquí tengo más adelante, ya tengo aquí primero pues la función h sub n declarada, y aquí vamos a tener la solución usando fórmula. La parte izquierda es lo que queremos calcular, pero la parte derecha en la fórmula nos dice que eso se puede calcular como las combinaciones de n más 1 en m más 1, en nuestro caso n es 5 y m es 3, por tanto serían las combinaciones de 6 en 4 por el número armónico 6 menos 1 sobre 4. 1 sobre m más 1, 1 sobre 3 más 1. Ejecuto la línea 13, control enter, y me da este valor 33. Ahora, sin fórmula, hay que calcular la suma de la izquierda. Así que como ven, son las combinaciones de 1 en 3, que aquí lo tengo, que lo escribo a pesar de que yo ya sé que es 0. Vamos a sombrearlo y lo ejecutamos. Control enter, esas combinaciones son 0, pero no importa, aquí las tengo.
multiplicadas por h sub 1. Luego más las combinaciones de 2 en 3, ¿no? El siguiente k sería 2, así que las combinaciones de 2 en 3 por h sub 2. Más las combinaciones de 3 en 3 por h sub 3, más las combinaciones de 4 en 3 por h sub 4, más las combinaciones de 5 en 3 por h sub 5 o h de 5. Así que ejecuto control enter y tengo de nuevo 33. Ahora, este cálculo de la línea 15 lo pudimos haber hecho mucho más rápido de la siguiente manera usando vectores. Vamos a ejecutar la línea 18, control enter. Esta es la manera como podemos calcular varias combinatorias desde el 1 hasta el 5, puesto que esta función acepta colocar aquí en este argumento un vector y nos regresa entonces las combinaciones de 1 en 3, de 2 en 3, de 3 en 3, de 4 en 3 y de 5 en 3 en automático. Pero si intentamos calcular también un vector de los números armónicos metiendo como argumento un vector, nos va a dar un error porque no la programamos contemplando que se pudiera meter un vector. Así que una alternativa, si queremos tener un vector con todos los valores armónicos del 1 al 5, pues sería ejecutar esta línea 20, que es la función concatenar en cada uno de los valores de la h. Pero existe esta función en R, sapply, donde podemos colocar aquí un vector, el vector donde queremos que se ejecute para cada uno de los valores, la función que coloquemos aquí. Voy a ejecutar la línea 22, control enter, y obtengo automáticamente lo mismo que con la función concatenar. Por lo tanto, una solución rápida para el ejercicio sería sumar el producto de los vectores. El primer vector, las combinaciones de k en 3, con k de 1 a 5, ¿no? Así se podría establecer eso, por los valores de la función h evaluados del 1 al 5. Así que estoy calculando un vector con todos los sumandos y al final le voy a aplicar la función sum. Control enter y vuelvo a obtener el valor de 33. Ahora ustedes intenten reproducir los cálculos a mano para que verifiquen que todo está bien.